En este vídeo lo acabarás sabiendo casi todo sobre la obra literaria que inauguró la tradición castellana. Hablamos, por supuesto, del Cantar del Mío Cid. No te lo puedes perder. El Cantar del Mío Cid es el principal y mejor conservado cantar de gesta en castellano. Pero claro, para entender qué es eso de los cantares de gesta, primero tenemos que hablar del concepto de épica y después de épica medieval. Bueno, la épica es un término que proviene del griego, proviene del epos, que significa narración, y estaba referida a esas narraciones clásicas en la época de la cultura greco-latina, donde se contaban las peripecias de un gran héroe, de un personaje humano, pero que poseía una serie de atribuciones extraordinarias que atesoraban todos los valores de un pueblo o de una comunidad. Y de ahí pues tenemos las grandes epopeyas clásicas, como son las escritas por Homero, ya sabemos, la Ilíada, la Odisea, y también ya en época romana pues la de Virgilio, con la Eneida. Bueno, pues a partir de esta épica clásica surgen ciertas derivaciones, nos plantamos en plena Edad Media, en ese proceso de formación de las culturas europeas que conforman los diversos estados que conocemos hoy, se genera una nueva épica medieval que tomaba rasgos de la cultura clásica, por supuesto, pero que también tenía otra serie de características de origen germánico y que configuraron en cada lugar, como digo, pues una serie de personajes heroicos que atesoraban a su vez los valores de los diferentes pueblos de Europa. La forma más tradicional a través de la cual se manifestó este nuevo modelo de épica medieval fueron los cantares de gesta, que no eran ni más ni menos que composiciones en verso donde se cantaban las hazañas de algún gran héroe. Y el cantar de gesta prototípico de la cultura hispánica, por supuesto, es el Cantar del Mío Cid, del cual vamos a hablar ahora mismo. Y lo primero que tenemos que decir sobre esta obra es que fue compuesta en torno al año 1200 aproximadamente, a principios del siglo XIII. Hay muchas teorías acerca del momento de su composición, pero la más aceptada es esta concretamente, es esta cronología, principios del siglo XIII. Igualmente hay diversas teorías sobre la autoría de esta magnífica obra, pero es comúnmente aceptado por la crítica que es una obra anónima, es decir, de autor desconocido. Esto también nos lleva a las famosas hipótesis que tienen que ver con la formación de los cantares de gesta en castellano, ya que se cree por un lado pues que fueron obra de autores cultos de forma individual. Está también la teoría romántica, que dice que en realidad fueron compuestas de forma colectiva, y luego hay una teoría que es la más aceptada de hecho actualmente, que es la neotradicionalista, que hace una compilación de las teorías anteriores. Considera que los cantares de gesta en un primer momento se componen de narraciones que van gestándose y que van difundiéndose de lugar en lugar, pero que finalmente hay una autoría culta que las aglutina y les da su forma definitiva. Bueno, pues en cualquier caso, estas serían las diversas teorías sobre la formación de los cantares de gesta, por supuesto también sobre la formación del Cantar del Mío Cid. Y sobre las influencias en el Cantar del Mío Cid también se ha hablado mucho, se ha hablado de una posible influencia germánica, se ha hablado de influencia de la épica francesa, incluso se piensa que puede tener cierta influencia de algunos cantos épicos musulmanes que ya estarían
pues casi desaparecidos, o al menos pues la mayoría no han perdurado en el tiempo. De nuevo, es posible que haya una aglutinación de todos estos condicionantes y circunstancias, ya que, como sabéis, la península ibérica pues fue un auténtico crisol de culturas y recibió innumerables tipos de influencias diversas. En cualquier caso, vamos ya con lo que es la historia y la trama del Cantar del Mío Cid. Lo primero de todo, recordemos que se trata de narrativa en verso. Esto es importante porque no toda la narrativa está escrita en prosa, ni todo lo que está escrito en verso necesariamente tiene por qué ser poesía. Hay tanto narrativa en verso como teatro en verso, muchísimo teatro en verso. De manera que aquí estamos ante una obra narrativa, pero escrita en verso. Concretamente en una forma que se llama tiradas. ¿Tiradas por qué? Porque no hay estrofas propiamente dichas, sino que son una sucesión de versos que van hilvanados de forma continuada. Bueno, una vez dicho estas consideraciones formales, tenemos que decir que el Cantar del Mío Cid tiene un protagonista que se basa en una figura histórica real, por supuesto, don Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador, una persona perteneciente a la nobleza castellana y que, por supuesto, pues tuvo una historia verídica y real. Hay unos hechos históricos que solo parcialmente coinciden con los hechos narrados en el Cantar del Mío Cid. Tenemos que incidir en que el Cantar del Mío Cid es una recreación literaria y por tanto ficticia, aunque toma ciertos hechos sacados de la realidad, pero se trata de una ficción, de una idealización. Esto es muy importante. ¿Cuáles serían las principales temáticas del Cantar del Mío Cid? Una vez que ya hemos hablado del protagonista. Bueno, pues el tema principal es el honor. También de forma relacionada podemos hablar de las relaciones de poder entre el rey y su vasallo, por supuesto don Rodrigo Díaz. Y como trasfondo pues tendríamos el tema histórico y la cuestión bélica. Esos serían los principales argumentos o las principales líneas temáticas del Cantar del Mío Cid. Hay que decir que la épica castellana tiene una serie de diferencias significativas y singulares con el resto de poemas épicos que se van redactando a lo largo y ancho de Europa. Y es que la épica castellana se caracteriza por ser especialmente materialista, tiene una vertiente bastante más realista que otras vertientes surgidas, pues por ejemplo en Francia o en el centro de Europa, en la zona de los reinos germánicos. Y esto se ve plasmado de una forma muy clara en el Cantar del Mío Cid. Y la historia del Cid, la trama, se puede resumir de una manera muy simple porque está dividida en tres grandes bloques, en tres grandes actos que se conocen como los cantares. Los tres cantares del Cid, que son los siguientes. Comenzamos con el Cantar del Destierro. El Cid se ve desposeído de sus pertenencias, se ve desterrado, humillado. El rey Alfonso VI ha decretado una orden de expulsión del reino y además ha prohibido absolutamente a todos los siervos y vasallos que lo acojan en ningún lugar. Como podéis ver, parte de una situación de deshonra absoluta. El Cid ha perdido el favor del rey. Y todo el primer cantar nos muestra cómo el Cid trata de recuperarlo. Y lo hace gracias a su pericia y maestría militar. Hay algunos hechos curiosos, y es que, por ejemplo, cuando llega a la ciudad de Burgos, todos le cierran la puerta por esa orden decretada por el rey Alfonso VI, aunque le muestra admiración. Y también es muy significativo y muy gracioso cómo para conseguir dinero tiene que engañar a un par de prestamistas judíos. Es el incidente de Dimas y Raquel. Raquel es nombre aquí de hombre, ¿de acuerdo?
De manera que vemos como en el ideal castellano pues ya se adelanta eso que tiene que ver con la tradición de la picaresca de algún modo, incluso en un personaje totalmente idealizado, recto y noble como es la figura del Cid. Incluso ahí, mucho ojito con esto de la integridad ética y moral y de los valores compartidos por una comunidad, cuidado ahí, porque seguramente tiene mucho que ver con ciertas situaciones actuales. Bueno, pero seguimos. El Cid recupera su honra, recupera el favor del rey gracias a sus innumerables victorias militares y a su valentía. De manera que el rey propone al Cid, una vez ya recuperada esta honra, que case a sus hijas con los infantes del Carrión, y aquí llegamos al segundo apartado, segundo bloque o segundo cantar, que es el cantar de las bodas. Y de aquí pasamos al cantar de la afrenta de Corpes, que es la tercera parte de la obra. ¿Y qué ocurre en este tercer cantar? Bueno, los infantes de Carrión demuestran ser unos seres absolutamente indignos y cobardes. Primero porque salen huyendo de una fiera que aparece por sus aposentos, ya que el propio Cid le gasta una broma y poco menos que se ríe de ellos por esta circunstancia. Posteriormente van a demostrar de nuevo su cobardía en el terreno militar. Y ante tal humillación, los infantes de Carrión deciden vengarse del Cid de la manera más miserable posible. Y lo que hacen es que cogen a sus esposas, es decir, las hijas del Cid, y la llevan al lugar conocido como Robledo del Corpes, un entorno natural, y allí les pegan una paliza y las dejan maniatadas, abandonadas, desnudas y prácticamente al borde de la muerte. Cuando el Cid tiene conocimiento de estos hechos, en lugar de vengarse y tomarse la justicia por su cuenta, que era lo esperable, actúa de manera recta y absolutamente honorable y decide hacer las cosas conforme a la ley, los lleva a juicio, se celebran los juicios, se celebra la audiencia. El Cid reúne las pruebas y los argumentos suficientes para que sean condenados estos, estos nobles, por llamarlo de alguna manera, y efectivamente en el juicio se deshonra a los infantes del Carrión, que pierden el favor real, y además se restituye a las damas ultrajadas, en este caso a las hijas del Cid, y se les casa con los condes de Navarra. De manera que de esta forma el Cid queda directamente emparentado con la realeza, queda unido por un vínculo de sangre con el rey. De forma que, como veis, pues el cantar del mío Cid tiene una estructura narrativa bastante bien definida y bastante bien trabajada, con altos y bajos, con giros narrativos. Es, como veis, una obra muy bien construida y muy bien elaborada. Por último, debemos hablar de los recursos retóricos y expresivos que tiene el cantar del mío Cid y que ayudaban a los juglares del mester de juglaría que iban difundiendo este cantar a poder recitarlo de una forma mucho más efectiva. Entre estos recursos están los epítetos épicos, los adjetivos atribuidos al Cid continuamente, de forma decorativa, de forma ornamental, el que en buen hora ciñó su espada, el mío Cid. Hay diversas construcciones de este tipo a lo largo de todo el cantar. También hay apelaciones al público en el lenguaje propio del castellano del siglo XIII. Oigan, vean, miren, etcétera, etcétera. Y por último, hay algo muy curioso, que son binomios inclusivos. ¿Esto qué quiere decir? Que se usaba el lenguaje inclusivo ya en el cantar del mío Cid con una función expresiva y literaria, como en algunos momentos donde se dice burguesas y burgueses, o donde se dice mujeres y hombres todos unidos. Es decir, que se hacen apelaciones inclusivas que también probablemente estarían en muchos momentos dirigidas al público que escuchaba el recitado de esos cantares.
Y poco más que decir, salvo que esta es la gran obra que inaugura la tradición hispánica, es uno de esos grandes pilares, o el primer gran pilar que se coloca en ese gran templo llamado cultura hispánica, y que por tanto es una obra con la que tenemos que estar muy familiarizados. Espero que este vídeo te haya gustado, espero que te haya sido útil, comenta, dale like, suscríbete por supuesto, y propon nuevos temas si se te ocurre. Hasta que eso llegue, hasta que lleguen nuevos vídeos, te mando un saludo en este tu canal, Juanma te lo cuenta. Hasta la vista. Chao.